En este tutorial de Amigurumi Universe vamos a aprender a elaborar este personaje de Star Wars. Como podéis ver, es un Java, versión en miniatura o chibi. Para ello he elaborado un patrón que es muy sencillito, utiliza prácticamente los mismos pasos para cada parte del muñeco, con lo cual realmente os animo a que probéis. Así que nada, vamos a aprenderlo paso a paso y sin más, comenzamos. Los materiales que vamos a necesitar son un poco de lana negra, no necesitamos tanta cantidad. Y tiene que ser bastante gruesa para acabar antes, más que nada, con lo cual la aguja de ganchillo también tiene que ser gruesa. En mi caso voy a utilizar 4,5 milímetros, que se corresponde con lo que pone en la etiqueta de la lana. También necesito lana marrón para la capa, lana gris para el detalle del cinturón y lana amarilla para los ojos, aunque también podéis utilizar fieltro amarillo, hilo amarillo, unos abalorios amarillos, depende de cómo los queráis hacer. Y también necesitamos aguja para coser lana, unas tijeras y necesitamos también el relleno para darle volumen al muñeco. Tiene que ser un relleno mullidito y suave. Vamos a comenzar usando la lana negra para hacer la cabeza y por lo tanto vamos a hacer una esfera con lana negra. Entonces, como siempre, vamos a empezar una esfera con un anillo mágico. En este caso voy a hacer un anillo mágico de 5 puntos, con lo cual voy a ir un poco más rápido de lo normal porque ya tengo un tutorial de cómo hacer esferas. Entonces, sobre la mano no dominante, sobre nuestro dedo índice, cogemos el extremo de la lana y damos 1 y 2 vueltas. Agarramos y vamos a comenzar. Pinchamos con la aguja hacia la izquierda, recogemos lana y hacemos nuestro primer punto, que sería un poco de sujeción. Bien, entonces vamos a empezar lo que sería ahora sí el primer punto. Entonces meto la aguja por debajo, recojo la lana, vuelvo a coger lana, la meto por estos 2 puntos y así tengo el primer punto. Vamos a hacer 4 más. Entonces hago 2, 3 puntos, 4 y uno más, 5. Ahora vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Nos sacamos la aguja, sacamos el hilo del dedo, el anillo, y vamos a poner la parte que tiene este extremo hacia arriba. Ponemos la cadeneta mirando hacia afuera y vemos que están estos 2 extremos. Como siempre, agarramos el de fuera y tiramos. Y vemos que se cierra. Y ahora tiramos del extremo y vemos que se ha cerrado por completo. Volvemos a enhebrar la aguja, entonces meto la aguja, tiro para volver a enhebrarla. Bien, ahora voy a hacer 2 puntos simples en cada punto de nuestro anillo para hacer un aumento, es decir, que sería un punto doble. Entonces pincho en el eslabón, saco lana, recojo, la meto por estos 2 y vuelvo a pinchar en el mismo para hacer un aumento. Saco lana, pincho y saco. Me paso al siguiente eslabón, lo pincho, hago un punto y vuelvo a pinchar en el mismo para hacer otro punto más. Así. Me paso al siguiente, que sería el tercero, y hago 1 y pinchando en el mismo eslabón otro más. Vamos a por el cuarto, pinchamos el cuarto y hacemos un punto y otro igual en el mismo sitio. Y en el siguiente hacemos el quinto aumento, 1 y 2. De esta manera he aumentado bastante la labor, como veis. Bien, vamos a seguir aumentando, pero un poquito menos. Entonces vamos a hacer un punto sin aumento, es decir, pinchamos, hacemos un punto y pasamos al siguiente. Y en el siguiente hacemos 2 puntos, porque quiero un aumento. Entonces 1 y 2. Hacemos uno simple y en el siguiente uno doble. 1 y en el mismo punto 2. Pasamos al siguiente, que es el tercero, y ahora un aumento. 1 y 2. Pasamos al siguiente, un punto simple.
simple. Y ahora doble, 1 y 2. Y ahora un simple y uno doble, 1 y 2. Y ya terminamos la siguiente vuelta. Y como veis va aumentando. Bien, ahora ya no voy a aumentar más, voy a empezar a hacer vueltas simples. Lo que voy a hacer es marcar el inicio de la vuelta y yo lo que siempre hago es pinchar donde se inicia el anillo y saco el extremo este que me sobra y simplemente lo saco así un poquito y me hace de marca. Entonces vamos a hacer vueltas de puntos simples. Entonces en vez de hacer aumentos pues continúo haciendo simplemente en cada punto un punto simple, solamente uno, sin hacer aumentos, simplemente continúo, porque no me interesa que la cabeza se me haga más grande, entonces no voy a hacer aumentos. Los aumentos es, como su nombre indica, pues cuando queremos aumentar de tamaño la labor, pero en cuanto tenemos el tamaño adecuado podemos continuar con puntos simples. Cuando llego a la marca me indica que he terminado otra vuelta más. Entonces he terminado la primera vuelta de puntos simples. Y voy a hacer otra más. Voy a hacer la segunda vuelta de puntos simples. Y aquí termino la segunda vuelta de puntos simples. Con uno más. Así. Como veis, vuelvo a la marquita y me indica que acaba la vuelta. Una vez que he terminado esas dos vueltas con puntos simples, ya vemos que tenemos más de la mitad de la esfera, con lo cual podemos empezar a cerrar, pero voy a cerrar muy poquito a poco. Entonces, en este último punto, voy a deshacer ese último punto porque aquí ya voy a hacer una disminución. Voy a hacer 4 disminuciones, voy a hacer una aquí, otra aquí, una aquí y una aquí. Entonces, más o menos sería una disminución cada 3. Entonces vamos a hacer la primera aquí. Para hacer una disminución sin que se note los agujeros, lo que hago es simplemente me salto este punto, cojo el siguiente, entonces pincho y arrastro la lana por dentro del punto que ya tengo en la aguja. Y ahora continúo y como he dicho voy a hacer 3 puntos. 1, 2, 3 y voy a hacer otra disminución. Y igual que he hecho ahora, para que no se me note agujero, me salto este, pincho aquí, arrastro lana por dentro y esta misma lana la arrastro por dentro del punto de la aguja y continúo con 3 puntos simples. 1, 2, 3 y vuelvo a hacer otra disminución. Me salto el siguiente, me salto el que me tocaría, cojo el siguiente y meto la lana directamente y continúo. 1, 2, 3 y vemos que ya estoy donde empieza otra vez la vuelta y que ya me ha cerrado bastante, ¿veis? Pero mantiene esa forma redondita. Entonces ahora voy a continuar, voy a cerrar otra vez me salto este, cierro con una disminución y continúo. 1, 2 y 3. Como no quiero cerrar demasiado rápido, voy a continuar haciendo disminuciones cada 3. Entonces hago una disminución aquí, me salto este, cojo el siguiente y arrastro a la lana. Hacer otros 3. 1, 2, 3. Antes de hacer la disminución, antes de que me siga cerrando mucho, voy a meter el relleno. Y antes de meter el relleno podemos quitar ya nuestra marca, simplemente tirando de ella para que no se note aquí. Bien, entonces vamos a meterle un poquito de relleno de este tipo
que sea suave. Y la voy a hacer bastante mullidita, entonces metemos bastante relleno sin miedo. Esta cabeza va a ir cosida al cuerpo, no necesitamos cerrar del todo esta esfera. Aún así voy a cerrar un poquito más para que sea luego más cómodo y no se escape el relleno. Entonces me tocaba hacer una disminución, con lo cual me salto siempre aplastando el relleno con un dedo para que sea más cómodo el coser, aunque ahora que está bastante cerrado pues es un poco complicado, pero bien, hago una disminución y voy a hacer un punto aquí, voy a hacer otra disminución y ya lo dejo ahí. Como he dicho, no hace falta cerrarlo. Tiramos. Da igual que nos quede ese agujerito, va a ir cosido al cuerpo, no se va a ver. Vamos a rematar cortando. Cortamos aquí dejando un poquito de hilo y simplemente metemos este hilo por aquí, tiramos y ya se nos hace un nudo que nos lo remata. Bien, entonces ya tenemos lo que sería nuestra carita. Realmente lo único que se va a ver, porque lleva capucha, con lo cual se va a ver solo un ladito, que es donde le vamos a coser los ojos. Entonces por ahora nuestra cara está terminada y la vamos a dejar. Para empezar el cuerpo lo vamos a empezar también con un anillo mágico y la lana negra. Luego va a ir también tapado con la túnica, pero bueno, es simplemente para darle un poco más de forma al muñeco. Entonces vamos a hacer lo que hemos hecho antes, 1 y 2. Vamos a hacer nuestro primer punto de sujeción, simplemente pasando la lana y haciendo así un punto, y entonces ahora sí empezaríamos con los puntos, los que empiezan a contar, ¿no? Entonces sería 1, vamos a hacer un anillo mágico de 5, igual que hemos hecho antes. 2, 3, 4 y 5. Sacamos la aguja, cadeneta hacia afuera, extremo hacia arriba, tiramos del de la derecha, tiramos del extremo, volvemos a enhebrar la aguja. Igual que hemos hecho antes, vamos a hacer todos los puntos dobles, es decir, los 5 puntos que tenemos aquí los vamos a hacer dobles. Empezamos en el primero y hacemos 1 y en el mismo 2. Y así hacemos un punto doble, o sea, un aumento. Segundo, 1, 2. Tercero, 1, 2, cuarto, 1, 2. Y en el último, nuestro último aumento. Bien, ahora como esto va a ser simplemente el cuerpo, es para darle un poquito de volumen, vamos a ir ya haciendo puntos simples, seguiditos, porque voy a hacerle un cuerpo así como cilíndrico. Entonces he empezado con un anillo mágico para que tenga esa forma cilíndrica, le he dado un poquito de unos aumentos para obviamente aumentarlo de tamaño, pero ahora ya simplemente lo que quiero hacer es darle longitud. Entonces simplemente continuamos seguidito con puntos simples, ni siquiera hace falta que marquemos el inicio de la vuelta, porque lo voy a mirar a ojo cuando tenga una altura, la altura que quiero que tenga mi muñeco. Entonces no hace falta ni que contéis las vueltas ni nada, simplemente que sigáis todo seguidito. Ya vais viendo cómo va cogiendo forma de cilindro y hacia arriba. Lo que sí, fijaros que os esté quedando más pequeño que la cabeza, ¿vale? He continuado haciendo puntos simples para calcular más o menos dónde debéis parar. Tenéis que tener en cuenta que esta zona donde está el anillo mágico va a ser, digamos, los pies del muñeco, ¿no? Entonces va a quedar así un poco aplastadita para que se pueda poner de pie. Entonces le dais así un poco de formita y tenéis que compararlo con la cabeza. Más o menos tenéis que tener un cuerpo que sea más o menos de la misma altura
que la cabeza. Entonces, en cuanto lleguéis a esta altura, volvéis a hacer lo mismo que antes, simplemente voy a dejar el hilo un poco más largo para luego poder coser la cabeza, y volvéis a meter el hilo por aquí para rematar. Y ya estaría acabado el cuerpo. Vais a rellenar el cuerpo para darle formita, y ahora lo que vamos a hacerle es la capa, la parte que tapa el cuerpo. Entonces vamos a empezar a usar la lana marrón y voy a hacer un anillo mágico que sea más o menos de este tamaño, del tamaño del cuello. Entonces, como la lana marrón que yo tengo es más fina que esta lana negra, pero quiero usar la misma aguja para terminar antes, voy a utilizar la lana doble, cogiendo así 2 hilos de lana, pero usándolos como si fuera uno. Entonces, si tenéis lana marrón igual de gorda que la negra, usaríais solo un hilo, pero la mía, como es más fina, voy a usar doble. Pero nos vamos a imaginar que es una sola, ¿vale? Entonces volvemos a hacer lo mismo de antes, un anillo mágico de 5 puntos. Como veis, estamos repitiendo siempre los mismos pasos, pero con variaciones, con lo cual es un amigurumi bastante sencillo. Entonces hacemos el primer punto de sujeción y vamos a hacer nuestros 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que antes, cierro, cadeneta hacia afuera, extremo hacia arriba, tiro de aquí, tiro del extremo y voy a hacer 5 aumentos, es decir, un punto doble en cada punto de nuestro anillo. Vamos a hacer 1, 2 en lo mismo. Me cuesta un poco más al estar usando 2 hilos en vez de 1, pero no pasa nada. 1 y 2, porque así acabo mucho antes. Vamos a hacer el tercer aumento. El cuarto. 1 y 2. Y el último. Y vamos a medir con nuestro cuello a ver si tenemos que hacer más aumentos o no. Entonces, como vemos, pues ahora mismo tiene exactamente el mismo tamaño. Entonces lo que voy a hacer es un aumento más, simplemente para asegurarme de que no me queda pequeño. Voy a hacer un aumento más y ahora voy a segunda vuelta, voy a hacer un aumento, uno simple y un aumento, y uno simple y un aumento, es decir, voy a ir alternando punto simple con aumento, porque quiero seguir aumentándolo de tamaño, pero no demasiado. Doble, tercer punto simple, en el siguiente uno doble, 2, simple, doble, simple y acabo con uno doble. Bien, entonces vemos que venimos con el cuello y hemos aumentado, si lo vemos así, nos sobresale un poquito el cuerpo, tampoco excesivamente, pero sí tiene que sobresalir un poquito. Entonces ahora sí puedo empezar a hacer todo vueltas simples para que me aumente hacia abajo y ir aumentando la capa. Estoy continuando con nuestra capa, como he dicho, simplemente haciendo vueltas de puntos simples. Tampoco necesitamos contar las vueltas porque vamos a medir según el tamaño de nuestro cuerpo. Entonces, nada, como veis, simplemente vamos pinchando y haciendo el mismo punto que hemos estado haciendo hasta ahora.
y siempre vais comprobando con el cuerpo. Para empezar os tiene que caber el cuerpo dentro perfectamente, es decir, tiene que ser un poco más grande, y tenemos que llegar hasta los pies. Entonces vueltas simples hasta que lleguemos a los pies, bueno, lo que sería los pies, que realmente no tiene, pero continuamos. Bien, hemos seguido haciendo vueltas simples. Vamos a estirar así un poco los bordes, el borde de abajo, y como veis, cuando metemos el cuerpo pues ya hemos llegado prácticamente abajo de todo, a lo que sería el suelo, ¿no? La capa va a tocar el suelo. Entonces lo que tenemos que hacer en las dos últimas vueltas es hacer unos aumentos, porque luego quiero que la capa me quede más abierta por abajo y doblarle un poco los bordes. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un aumento cada dos, o sea, cada uno simple, un aumento, uno simple, un aumento, porque quiero que sea un aumento bastante, que se note bastante. Entonces, eso he hecho uno simple, ahora voy a hacer un aumento, un simple, un aumento. Aquí más o menos sí que tenéis que fijaros dónde habéis empezado, para más o menos hacer un par de vueltas. Podéis marcar el inicio si queréis con un marcador de vueltas o lo que sea, y nada, simplemente eso. Vamos a hacer un simple y un aumento, que viene siendo dos puntos simples en el mismo. Bien, entonces podemos rematar esta capa de la misma manera que hemos hecho antes. Simplemente cortamos y hacemos el nudito. Y aquí como este hilo sí que va a ser visible, podemos rematarlo un poco mejor metiéndolo así con la aguja de un lado al otro antes de cortar el extremo. Podemos disimular los hilos por dentro. Lo siguiente que vamos a hacer es coger un trozo de lana amarilla y enhebrarlo en la aguja de lana para coser los ojos. Entonces tenemos que escoger qué zona de la esfera queremos que sea nuestra cara, y lo que voy a hacer es comenzar en la zona contraria sujetando el hilo. Entonces haciendo así un par de puntadas y un nudito para sujetar el hilo con el que voy a coser. Como la zona de atrás no se va a ver porque va a llevar capucha, pues aprovecho y engancho ahí el hilo, porque eso va a quedar después escondido. Una vez que está enganchado, me vuelvo al otro lado. Voy a cortar un poco este extremo porque no lo voy a usar. Vamos al lado que hemos escogido para que sea nuestra carita y le vamos a coser los dos ojitos. Entonces vamos a pinchar así desde dentro hacia afuera, así. Es más o menos por lo que sería el centro, que sería así la línea media. Si separamos, si nos imaginamos en la esfera una línea así y otra así, pues más o menos un ojito a cada lado. Entonces lo importante sobre todo es que me queden simétricos. Y básicamente lo que hacemos son unas cuantas puntaditas en el mismo sitio, puntaditas pequeñitas, como veis, pincho y saco cogiendo así un trocito de esfera pequeñito, voy pasando el hilo, intento que sea en la misma zona, ¿veis? Y haciendo así puntaditas pequeñas vamos haciendo el ojito. Cuando nos guste cómo queda, nos vamos al siguiente. El siguiente tiene que estar una puntada más así. Bien. El siguiente ojito entonces tiene que estar simétrico.
Lo que voy a hacer es pinchar por dentro y sacar la aguja donde quiero hacer el otro ojito, de manera que paso, sin necesidad de rematar y volver a coger hilo, paso a la otra zona por debajo, de manera que me queda el hilo escondido, y voy a repetir el mismo proceso de este lado para hacer el otro ojito. Entonces repito el proceso, voy haciendo puntadas pequeñitas, siempre fijándome que me está quedando simétrico. Para continuar vamos a hacer la capucha, que básicamente va a ser igual que la capa, como veis tienen la misma forma. Entonces la vais haciendo igual, luego hacéis también la vuelta con aumentos para darle la formita. Lo único diferente ha sido que le he añadido otra vuelta de puntos simples, simplemente para que tenga la longitud necesaria para que le tape bien la carita, ¿vale? Si os fijáis, lleva la capucha, es bastante larga y les tapa por completo la cara. Entonces, que quede de esta manera. Luego metéis la cabeza dentro de esta manera, que os quede el cuello tapado y los ojos hacia adelante, obviamente. Le dais un poco así la forma triangular que tiene la capucha, y luego ya cuando lo cosamos todo pues quedaría de esta manera. Pero como veis se hacen igual. Entonces enhebro ese hilo. La manera más fácil es poner el cuerpo dentro, darle la vuelta así a la capa con cuidado y coserla de esta manera, porque así podéis ver dónde estáis cosiendo. Entonces nada, vais dando puntadas en el cuerpo y luego en la capa, y así de un lado al otro. Pero como os digo, como es algo que no se ve, es simplemente para sujetarlo, pues tampoco hace falta no hace falta que deis muchas puntadas. Lo único que tenéis que fijaros es que lo coséis simétrico, que lo estáis cosiendo en el centro de la capa, es lo único, pero no hace falta que deis muchas puntadas. Como veis, así alrededor, unas poquitas y ya está. Ya está. Cuando que veis, podéis dar la vuelta y ya estaría cosido. Entonces, antes de darle la vuelta, una vez que habéis terminado, pues por aquí, por donde no se ve, rematáis. Hacéis unas cuantas puntadas y cortáis el hilo. Hacer la cabeza a la capucha vais a hacer un poco lo mismo. La vais a posicionar de manera como la queréis, luego la sujetáis bien, damos así un poco la vuelta para poder ver dónde tenemos que coser, y con mucho cuidado y un poco de hilo marrón, es mejor que sea marrón porque puede que se vea por fuera de la capucha, entonces por si acaso, pues con mucho cuidadito hacéis unas cuantas puntadas, tampoco hace falta que sean muchas, lo más importante es que os fijéis dónde estáis cosiendo la cara. Entonces así con cuidadito hacemos unas puntadas en la capucha, luego en la cabeza, siempre por el borde, mucho cuidadito de fijaros bien en dónde la estáis cosiendo. Entonces cada poco os sugiero que volváis a poner la capucha en su sitio para aseguraros de que la estáis cosiendo bien. Entonces lo mismo, hacemos unas cuantas puntadas así alrededor y ya estaría lista también. Antes de hacer los brazos, para que luego podamos coserlos de manera simétrica, vamos a coser la cabeza al cuerpo. Entonces con lana marrón simplemente la posicionamos en el centro y la vamos cosiendo. Entonces lo primero que voy a hacer es enganchar la lana con un nudito y así puedo ir cosiendo tranquilamente.
mirar bien dónde la vamos a coser y luego sujetar ambas partes y con mucho cuidadito vamos haciendo puntadas arriba y abajo, en la cabeza y luego en el cuerpo y luego la cabeza otra vez y poquito a poco las vamos cosiendo. A continuar con nuestro Java le vamos a hacer unos bracitos y luego el cinturón. Entonces, para los brazos voy a usar una aguja un poco más fina, pero la lana va a ser exactamente la misma. En este caso es una aguja del número 1. Podéis usar la misma de antes, tampoco pasaría nada. Entonces, vamos a hacer un anillo mágico, enganchamos y vamos a hacerlo de 3 puntos. 1, 2 y 3. Estamos empezando por lo que serían las manos o los guantes. Cerramos nuestro anillo y vamos a hacer los 3 aumentos. 1, 2 y 3 aumentos. Y ahora simplemente voy a hacer un punto más y ahora voy a cambiar de lana. Para cambiar el color lo que vamos a hacer es pinchamos, cogemos lana, la metemos. Bien, antes de terminar el punto cogemos la lana del siguiente color, nos la ponemos así en el dedo índice, la sujetamos bien, ponemos nuestro dedo índice por detrás y entonces en lugar de coger lana negra cogemos el nuevo color, la marrón, y la pasamos por dentro de estos dos. Y ahora vamos a continuar con la marrón. Entonces pinchamos la negra, cogemos la lana marrón, sacamos, volvemos a coger la lana marrón, la metemos, ¿sí? Continuamos exactamente igual, haciendo los puntos igual, pero cogiendo ya lana marrón y olvidándonos de la negra. Entonces lo que podemos hacer es cortar la negra, porque ya no la vamos a necesitar. Cuando la cortéis tenéis que coger donde empieza la marrón y donde acaba la negra. No confundáis el extremo del anillo mágico que está en el centro con el extremo que acabáis de cortar. Entonces el que acabáis de cortar podéis hacerle un nudo con el extremo marrón. De esta manera no se os deshace. Entonces le hacéis un par de nudos. Entonces ahora podemos cortar, ¿ves? Este era el anillo mágico y estos dos son los que acabo de anudar. Bien, y ahora continuamos entonces con la lana marrón para hacerle lo que sería la manga de la capa. Vamos a continuar con puntos simples. Alargando así. Debido al tamaño es un poco complicado, pero solo requiere un poco de paciencia. Primera vuelta es la más liosa, sobre todo por la diferencia de tamaño de lanas. Si tenéis el mismo tamaño en los dos colores, pues
será mucho más fácil, pero como veis no hay ningún problema. Con un poco de cuidado continuamos. Simplemente puntos simples hasta que tenga el largo que me guste para los brazos. Por las proporciones que tiene nuestro Java, pues como veis ya es un largo apropiado, más o menos que pues desde los hombros, que estarían aquí, pues un poco más de que la manga le llega a la mitad de la túnica y luego la mano un poquito más. Entonces más o menos así está bien. Entonces vamos a repetir el mismo proceso para hacerle otra igual y luego se las coseremos al cuerpo. Entonces vamos a dejar, a la hora de rematar, cortamos así, dejando ya un trozo de hilo que podemos enhebrar para coser al cuerpo. Lo siguiente que tenemos que hacer es enhebrar el hilo que hemos dejado de los brazos para cosérselos al cuerpo. Entonces, obviamente, pues más o menos donde estarían los hombros, que es donde empieza la capa, pues por aquí es por donde tenemos que coserlos. Entonces, tened cuidado que no os queden muy bajos, ni tampoco justo en el cuello. Entonces, más o menos por aquí y de manera centradita, que no os queden ni muy atrás ni muy adelante, ¿vale? Los posicionáis y los vais cosiendo. Y hacemos como siempre, vamos pinchando primero en el brazo, luego en el cuerpo, y así con puntadas pequeñas los vamos cosiendo. Pinchamos aquí, y ahora en el brazo, y aquí. Y una vez que tenemos cosido uno, cosemos el otro asegurándonos que nos ha quedado simétrico. Podemos coser primero así, por este lado, y luego lo levantamos y lo vamos cosiendo un poquito también por este lado. Para asegurarnos que queda bien cosido. Y eso, lo importante es coser los dos simétricos. Por último, para terminar nuestro Java nos falta hacerle como detalle el cinturón. Entonces vamos a utilizar la lana gris. Voy a utilizar la aguja de antes porque esta lana es bastante gruesa. Y lo que vamos a hacer es una cadeneta simple. Entonces agarro la lana de la misma manera que siempre, meto la aguja, le damos una vuelta así, sujeto, cojo la lana y la meto por aquí y tiro, y de esta manera tengo un nudo. Entonces ahora vamos a hacer cadeneta simple. Entonces voy cogiendo lana y la arrastro por el punto de la aguja y vamos a hacer una cadeneta simple. La vamos a ir alargando. No hace falta que contéis los eslabones porque vamos a ir midiendo. Básicamente llevan un cinturón así por el hombro, por encima de un brazo y debajo del otro, y se tiene que unir aquí en la espalda. Y en mi caso no sé si se lo voy a hacer doble, entonces vamos a ver. Sí, yo creo que se lo voy a hacer doble, me parece que queda mejor, así que necesitamos que sea bastante largo, con lo cual nada, volvemos a enhebrar. Y vamos a continuar haciendo entonces cadeneta, que como veis es muy sencillo. Y como veis ahora, pues mira, nos ha quedado justo, del tamaño adecuado. Bien, entonces lo que hacemos es cortar el hilo dejando un buen trozo para coser, y además quiero hacerle unos detalles también mientras voy cosiendo, con lo cual lo dejamos bastante largo y lo enhebramos. Lo enhebramos en aguja de lana y vamos a hacerle el nudito, eso sí. Pasamos por aquí. Bien. Y vamos a empezar. Puedo empezar el primer punto en el hombro, por ejemplo. Y vamos a pasarle
cinturón 2 veces hasta que me vuelva a coincidir en el mismo sitio. Evidentemente me tiene que quedar de la misma longitud los dos. Bueno, y ahora que ya lo tenemos, básicamente lo que tenemos es que ir dando unas poquitas puntadas, más que nada para asegurarnos de que se queda en el sitio donde está. Entonces pues vamos a dar unas cuantas puntaditas en la túnica y luego en el cinturón. No quiero que me quede muy apretado, simplemente asegurarme de que no se mueve. Y luego sí que le voy a hacer unos detalles, pero primero lo voy a coser en el sitio. Quiero que caiga así un poco aquí, entonces lo voy a coser así hacia abajo. Es que voy pinchando en el cinturón y luego en la capa. No tiréis mucho para que no se os frunza demasiado. Y tampoco hagáis demasiados puntos. Si hacéis demasiadas puntadas, pues os va a quedar como muy tieso, ¿no? Y queda mejor que dé un poco la sensación de que lo llevan flojito. Entonces, sí hacer unas puntadas aquí para que no se suba demasiado, pero ya está. Bueno, y ahora lo que quiero son unos detalles aquí delante, entonces voy a pasar la aguja hacia adelante y básicamente voy a hacer así unos detalles. Voy a coger los dos cinturones y coserlos así. Así, en horizontal, unas cuantas puntadas. Esto es opcional, una vez que tenéis cosido el cinturón, pues ya estaría, ¿no? Quiero imitar un poco los bolsillos que llevan de manera muy sencillita. Entonces voy a hacer unas puntadas así, en este sentido, para hacer como unos bultitos que me imiten esos bolsillos. Y vuelvo a pasar la aguja, ahora lo hago para este lado. Voy a hacer otro aquí y ya está, unas poquitas puntadas y ya está. Que quede un poco igual que el otro, el mismo tamaño, más o menos. Y ya está, voy a pasar la aguja por aquí para rematarlo en un sitio que no se vea. Y listo. Solo queda rematar y recortar y ya estaría terminado. Pues aquí tenemos a nuestro Java, nuestro pequeño Java terminado. Espero que os haya gustado. Dejadme cualquier duda o ruegos o preguntas o comentarios aquí abajo, darle a like si os gustó y suscribíos para estar atentos de todos los tutoriales que vaya subiendo. Tengo muy en cuenta las cosas que me pedís, siempre me pedís que haga pues a este personaje o a este otro. Lo tengo muy en cuenta, estoy trabajando en muchos tutoriales, con lo cual, bueno, simplemente os pido un poquito de paciencia, intentaré hacerlos todos. Bueno, como sabréis, probablemente lleva muchas horas, cada amigurumi son muchas horas de trabajo. También hacer los tutoriales también lleva muchas horas, así que bueno,
Los voy subiendo poquito a poco, pero quiero que sepáis que tengo en cuenta vuestras sugerencias. Intentaré subirlos todos para que los podamos ir haciendo paso a paso. Así que nada, sin más, os veo en el próximo y gracias por verlo. Chao, chao.